La comunicación es uno de los sectores que ha vivido una mayor transformación en los últimos años. El paradigma ha cambiado radicalmente. Marco es la primera agencia de comunicación que se adentra en la producción audiovisual para exponer las claves de la nueva comunicación, basadas en su propia metodología patentada, conocida como trascender las fronteras de la comunicación. Las diferencias clásicas entre emoción y razón, marca y reputación, comunicación y marketing, agencias y medios, son ahora menos claras. Estos binomios se entremezclan y las fronteras tradicionales que los separaban son cada vez más difusas. Una última frontera inesperada ha irrumpido, la COVID-19, creando una nueva normalidad que ha acelerado los cambios en los hábitos de consumo y en la comunicación. El futuro es la transversalidad. Tenía muchas ganas de debatir contigo y de comentar la relación entre un DIRCOM y un MARCOM, que supuestamente un DIRCOM dentro de una empresa es la persona con su equipo, con su departamento, que gestiona la reputación de la empresa. Y el MARCOM tendría como función más bien de preocuparse por las marcas de esta misma empresa. Yo creo que eres la persona perfecta para opinar sobre esta relación que a veces es muy fluida y a veces ni existe entre el DIRCOM y el MARCOM dentro de una misma empresa. He visto la situación en la que se colabora estrechamente desde dos áreas y dos departamentos y dos directores o directoras con competencias propias. A veces una de las dos funciones integra a la otra y en algunos casos lo que ocurre es que o bien no existen una de las dos o desde luego no colaboran de ninguna manera. Es decir, colaboración desde dos carriles separados, integración en una misma autopista en la que no sabes quién conduce, puede conducir uno, puede conducir otro, o ir por caminos totalmente separados e incluso algún camino no existir. Claro, tú hablas de caminos de autopistas, yo lo veo en algunos casos hasta peor, que ni están en el mismo planeta, ni en la misma constelación, están en otras galaxias, ¿no? Y al fin y al cabo, todos trabajan por la misma empresa. Es curioso. Entre Marco y Publicis hay una larga historia de amor y de colaboración. Y nosotros como agencia de comunicación muchas veces hemos trabajado con varios de tus equipos de varias de las agencias para complementar su reach y hacer la parte de earned. ¿Tú ves normal que hay dos mundos que trabajan por separado cuando luego como agencias nos complementamos, nos integramos, nos intentamos añadir un valor añadido mutuo, ¿no? Parece que los directores de comunicación tienen su propia herramienta, que son las agencias y las estrategias de PR, mientras que los directores de marketing tienen su propia herramienta, que son la creatividad, la publicidad y los media. Cuando yo realmente creo que el PR es una herramienta más de cualquier proceso de comunicación comercial de una marca. Realmente lo que parece es que marketing solo se encarga de la parte comercial y el DIRCOM se encarga de la parte reputacional. Puede estar más de acuerdo. Yo creo que estamos ante lo que llamamos en Estados Unidos un blurred line, ¿no? O sea, la frontera se está borrando, diluyendo, reinventando, redistribuyendo. Vemos hoy por hoy que el consumidor quiere saber cosas de la empresa detrás de la marca. Si la empresa es responsable, si respeta al medio ambiente, a las comunidades en las cuales opera,
Y eso, lógicamente, tradicionalmente eran temas más bien manejados por el DIRCOM y no tanto por el MARCOM. El 70% de los consumidores están dispuestos a pagar más siempre y cuando la empresa detrás de las marcas es responsable. Lo que está vendiendo Unilever no es solo un producto con el cual uno resuelve una necesidad, es una manera de que esa necesidad sea resuelta de una manera responsable. No me vale solo resolver mi necesidad si lo hago a cualquier precio o si lo hago a costa de otra serie de cosas, como puede ser una comunidad, como puede ser un medio ambiente, como puede ser un comercio que no sea justo. El hecho de estar trabajando permanentemente con una marca hacia afuera para crear reputación, para crear atributos sólidos, en el entorno que queramos, medioambiental, ético, ayuda enormemente a la consecución de los objetivos comerciales. Empezamos a vivir una economía de los intangibles y sobre todo en una sociedad del propósito. No podemos hacer las cosas porque sí. Las empresas tienen que servir para algo, que no solo es hacer su negocio, sino dejar algún impacto en la sociedad. Los empleados trabajan por algo más que por un sueldo. Los bancos dejan dinero a alguien más que al que se lo puede devolver sin más. Todo es ahora un poquito más de lo que era. Y eso tiene mucho que ver con el propósito. Y si empiezas a hablar del propósito, sí que tenemos un terreno común, marketing y comunicación. En marca será esa promesa de marca a largo plazo, en reputación será construir esa reputación de una manera sostenible y en ambos casos lo que tenemos como materia común es la verdad. Yo creo que tenemos que buscar causas cada vez más grandes, conceptos cada vez más grandes, profesionales cada vez más grandes. Y lo que eso supone es una cierta incomodidad, porque desborda los marcos conceptuales en los que nos hemos movido siempre. Desborda esa organización fácil de hacer, de pintar un organigrama y decir, marketing está aquí, depende de este, comunicación está aquí. No, vamos a ver, ¿de qué va mi empresa? ¿Quiénes son los que pueden hacer esto? Y ahora vamos a ponerle las etiquetas que correspondan. En los social media vemos que también ha cambiado mucho las reglas del juego. Y el social empieza a ser utilizado por los directores de marketing en estrategias comerciales y de posicionamiento de marcas, pero de repente los DIRCOM también se dan cuenta que es su canal perfecto para transmitir los valores de la compañía desde un punto de vista institucional. Pero claro, aquí volvemos a lo mismo, la marca es la misma, no puede tener dos canales sociales, uno comercial y otro institucional. Imposible. Las marcas solo tienen un canal social. Entonces ahí se ven obligados a colaborar. Lo que hay que entender es que es una misma marca y que lo que hay que trabajar es para que ese proceso de comunicación end-to-end sea coherente, sea sinérgico y sea consistente. Y eso es lo que tenemos en común marketing y comunicación. Y hoy puede comunicar un departamento de recursos humanos, uno de calidad o un departamento financiero. Y ya no pasan solo por marketing o comunicación para hacerlo. Ya no hay interno y externo. Todo el día estamos saltando por encima de la valla. Y lo que cuentas dentro lo ve un empleado que lo tuitea y lo pone fuera. Y lo que lea un inversor en un periódico lo leen igual nuestros empleados. Con lo cual esa barrera entre interno y externo tampoco existe ya. Y la tercera barrera que yo veo que tampoco debería existir es esa de que el marketing hace objetivos a corto y hace ventas y los de comunicación hacen cosas a largo y muy difíciles de medir. La zona común debería ser research-based y gracias a la digitalización todo es muy medible y claramente puede que un directivo haga mal las cosas y la empresa depura esa responsabilidad, pero la percepción, si no se depura esa responsabilidad, se va a contagiar a todo el resto de la organización rápidamente. Esa mala praxis se convierte en un problema asociado al conjunto de la reputación de esa compañía. Lo que es seguro es que si nosotros gestionamos la marca de una manera adecuada, equilibrando las diferentes variables, todo encajará y conseguiremos cumplir los objetivos. Pero todo tiene que estar planificado. Y eso es donde yo creo que el director de marketing y el director de comunicación tienen que trabajar y tienen que encajar. Esos dos mundos se están acercando. Y como tú dices, la reputación empieza a afectar demasiado a los objetivos comerciales para que esté aislado el DIRCOM. Entonces, el director de marketing y el director de comunicación empiezan a estar trabajando juntos e integrados por el bien de su elemento común, que es la marca. La conclusión para mí es, el director
de comunicación o el director de marketing, para mí no son nada más que expertos o más expertos en unas técnicas o en otras, que ponen al servicio de objetivos de más corto plazo, si son más marketingianos, que tienen normalmente que ver con un impacto, un correlato en ventas, o de más largo plazo, si tienen que ver con impacto reputacional. Esas herramientas que manejan las ponen al servicio de una marca que tiene un agregado de elementos que generan al final un impacto en sus públicos, que es lo que llamamos reputación. La relación que tienen actualmente los medios de comunicación con las agencias debe basarse un poco como en las relaciones de parejas, primero en el respeto, ¿vale? Y luego deben ser sobre todo unas relaciones profesionales y que se basen en la información. No podemos olvidar que tanto agencias como medios de comunicación tienen un objetivo, que es informar.